Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 5 de Java. Aquí pues tengo el proyecto al cual he llamado ejercicio 5-while, porque vamos a utilizar al ciclo while. Y vemos que tenemos a una única clase, la cual estoy llamando clase principal. Entonces, pues este es lo que nos pide el programa. Se nos pide crear un programa que nos pida capturar números positivos y calcular la media o promedio de esos números. Es decir, únicamente va a estar permitido que nosotros eh, obtengamos el promedio de esos números. Es decir, solamente va a estar permitido que nosotros capturemos números positivos. En el momento en el que nosotros introduzcamos un número negativo, el programa va a finalizar. Esa también va a ser la condición para que el programa finalice, capturar un número negativo. Entonces, he importado a la clase Scanner. Entonces, vemos que dentro de la clase principal, aquí está la llave, aquí cierra, tengo al método main. Dentro del método main vamos a escribir el código. Tenemos que analizar qué es lo que necesitamos. Se nos van a pedir números enteros positivos. Entonces vamos a declarar una variable entera llamada num, la voy a inicializar en 0. También vamos, para poder obtener la media o promedio, para poder obtener el promedio de una cantidad de números necesitamos sumarlos y dividir entre la cantidad de números. Es decir, si tenemos que obtener el promedio de 10 números, tenemos que sumar esos 10 números y dividirlos entre la cantidad de números. Es decir, sumar esos 10 números y dividirlos entre 10. Entonces, necesitamos una variable para sumar esos números. La inicializo en 0. Y también, pues, como les digo, necesitamos saber la cantidad de números. Entonces, le voy a poner aquí cantidad de números. La inicializo en 0. Ahora, bueno, también necesitamos una variable para poder almacenar el resultado del promedio o la media. La voy a llamar media y la voy a inicializar en 0. Ahora, se nos va a mostrar en pantalla lo siguiente. Introduce un número y aquí vamos a poner positivo. Y necesitamos crear un objeto de tipo escáner para poder que sea leído lo que tecleemos con el teclado. Entonces, se nos va a pedir introducir un número positivo y lo introducimos. Es decir, invocamos con el objeto de tipo scanner, invocamos al método netScene, tecleamos ese número y se almacena en la variable num. Es decir, en la variable num vamos a almacenar ese número. ¿Cómo podemos hacer que nos permita almacenar solamente números que sean positivos? Bueno, para eso vamos a necesitar una condición. Voy a utilizar el while. Como hemos visto, los números positivos son mayores que 0, los números negativos son menores que 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el while y el do while? Como habíamos visto, el do while al menos se puede ejecutar una vez y la condición se evalúa al final. Aquí el while es diferente al do while en que el while no se va a ejecutar si la condición no se cumple. La condición en el while se evalúa primero, es decir, que antes de que se ejecute el while, se va a evaluar si el número que capturamos aquí es mayor que 0, es decir, si es positivo. Si se cumple la condición y ese número es positivo, entonces el while se va a ejecutar. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se ejecute el while? Pues lo que va a hacer es que va a sumar esos números. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Se va a ejecutar el programa. Se me va a pedir capturar un número positivo. Lo capturamos aquí. Vamos a suponer que hemos capturado un 4. Pongo un comentario, un 4. El while va a evaluar primero la condición antes de ejecutarse. Si el número que acabamos de capturar, el número que está en la variable num, si es mayor que 0, es decir, si es positivo. Si se cumple la condición, vemos que si se cumple la condición, 4 es mayor que 0. Como se cumple la condición, el while se va a ejecutar. Se va a ejecutar obviamente se van a ejecutar las líneas de código. Suma, que inicialmente es 0, va a ser igual a suma, o sea, suma va a ir cambiando de valor, ¿sí?
suma va a ser igual a suma que inicialmente pues es 0 más el valor de la variable num. Es decir, suma va a ser igual a 0 más 4. Entonces suma ya no va a valer 0, suma va a valer 4. Y cantidad números que inicialmente es 0, es como un contador, se va a incrementar. Este es el operador de incremento, se va a incrementar a 1. Entonces, ahora esto va a valer 1, cantidad números va a valer 1. Esto es para poder saber, al momento de obtener el promedio tenemos que dividir entre la cantidad de números. Entonces, cada vez que nosotros vayamos capturando un número positivo, cantidad números se va a ir incrementando para poder saber cuántos números capturamos positivos y obtener el promedio. Nuevamente, pues el while pues se va a repetir siempre y cuando se cumpla la condición, ¿sí? Nuevamente, el while va a analizar, va a, bueno, ¿saben una cosa? Aquí necesito poner, introduzca otro número. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de que ya capturamos el primer número, me va a aparecer en pantalla introduzca otro número y lo introducimos y se almacena en la variable num. Vamos a suponer que capturamos el 100, ¿sí? Ya, entonces num ahora pues vale 100. Quito esto. Num vale 100. Entonces, num es igual a 100, ya no vale 4. Entonces, el while, para poder ejecutarse, se tiene que evaluar la condición y si se cumple, pues se va a ejecutar el while. Entonces, el num que vale 100 es mayor que 0, como se cumple la condición, se ejecuta el while. Entonces, suma va a ser igual a suma, que, que es 4, ya no es 0, 4, más lo que vale num, es decir, 4 más 100. Es decir, suma es igual a 104. Y cantidad número se incrementa a 2. Nuevamente me aparece que introduzca otro número y lo introducimos y se almacena en la variable num. La variable num ya no va a contener ese 100, vamos a suponer que capturamos un 20. Ahora num vale 20, ¿sí? Entonces, num vale 20 el while. Para poderse ejecutar, pues nuevamente pues les digo que necesita cumplirse la condición. 20 es mayor que 0, como se cumple la condición, entonces, pues, ¿qué va a suceder? Se cumple la condición, se ejecuta el while y suma va a ser igual a suma, que es 104 más lo que vale num. 104 más 20, 124. Y cantidad de números se incrementa a 3. Ya llevamos 3 números. Entonces me parece que introduzca otro número. Vamos a suponer que capturamos el 2. ¿Sí? Ahora num ya no vale 20, vale 2. Ahora, el while va a evaluar si num es mayor que 0, si es positivo. Como es mayor que 0, nuevamente suma va a ser igual a suma, que es 124 más num. Es decir, 126. Y cantidad de números se incrementa a 4. Me está diciendo que llevo 4 números capturados y nuevamente se me pide otro número. Vamos a suponer que capturamos un número negativo, menos 1. Entonces, ahora num pues va a valer menos 1, ¿sí? Entonces, while. El while va a evaluar. Menos 1 es mayor que 0. Como no es mayor que 0, nada de esto se ejecuta ya. El while ya va a finalizar. Va a finalizar y pues ya no vamos a seguir capturando números. Ahora, vamos a poner una condición. Aquí me está diciendo que si la cantidad de elementos es 0, cantidad de números, perdón, es que cantidad de números es 0. Esta condición es para no dividir entre 0. ¿Por qué? Porque si cantidad de números es 0, vamos a dividir la suma entre, pues, entre la cantidad de números que es 0 y pues eso pues ya sabemos que no debe de pasar. Entonces, no se puede calcular la media. Entonces, else quiere decir que si el if no se ejecutó, la media va a ser igual a suma entre cantidad de números. Y vamos a poner la media es y concatenamos media. Entonces, pues esto es el código, vamos a ejecutar el programa. Es decir, si la cantidad de números es 0, pues no se va a poder porque, como les digo, para calcular el promedio tenemos que dividir la suma entre el número entre la cantidad de números.
Imagínense que sean 5 números y que sumados den 100. Vamos a dividir la cantidad de la suma 100 entre, vamos a suponer que cantidad de números es 0. Pues de todas maneras, bueno, no precisamente de que no se vaya a poder dividir entre 0, ¿no? Si cantidad de números es 0, pues significa que no capturamos ningún número positivo. Más bien analizando de esa manera. No se puede calcular la media porque pues cantidad de números es 0, no capturaste ningún número. Entonces, si capturaste números, pues el else se va a ejecutar. El else va a ser ejecutado. Entonces, el else se va a ejecutar y media va a ser igual a la suma entre la cantidad de números. Entonces, y luego va a aparecer la media es y agrega el valor de la variable media. Ejecutamos. Y vamos a capturar. Primero, pues me pide introduce un número positivo. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Vamos a introducir el 1. Como es positivo, me pide otro número. Vamos a introducir el 20. Vamos a introducir otro. 20. Vamos a introducir el 1. Vamos a introducir el 8. Vamos a introducir el... a ver, voy a tratar de que dé un número exacto. 49, 50, 10. Voy a introducir el 10 para que la suma dé 60. Y aquí voy a introducir uno negativo para que finalice. Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Me está marcando una excepción. Input miss. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que, a ver. Lo que sucedió, me di cuenta en unos segundos que había puesto un punto. Es decir, por eso se generó input mismatch. ¿Por qué de cuenta? Porque lo que capturamos con el método escáner fue un valor que no se esperaba. Haz de cuenta, en esta parte se esperaba un número entero y yo puse punto, o sea, se me escapó un punto. Entonces, por eso, nuevamente vuelvo a repetir esto. Introduce un número positivo, vamos a capturar el 2, vamos a capturar otro número, 4, 10, el 2, el 2 otra vez, y a 6, 10, 20, vamos a introducir el 10. Y ahora sí voy a introducir un número negativo, menos 4, para que finalice y para que sean 6 números. Entonces, si ven, la suma son 6, 16, 18, 20, 30. La suma es 30 y la cantidad de números pues son 6. Entonces, el promedio me tiene que dar 5. Y aquí vemos que la media es 5. Esto es todo. Cualquier duda que tengan, me escriben. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Chao.